Este episodio es traído a ustedes por Innova Life. Cubiertos, vasos y platos, compostables, biodegradables, resistentes a temperaturas, ecoamigables, no tóxicos. Disponibles en Walmart, Supermax, Amigo, Mr. Special, Pueblo, algunos Econo y algunos selectos. Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminauta, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Este es el episodio número 50 del Hilo del Crimen, un proyecto que nació de mi pasión por la historia cultural, la investigación y la forma en que podemos reformular nuestra sociedad. Acompáñame a desenredar este caso, nuestro caso número 50. Pero antes, recuerda que puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. San Juan, Puerto Rico. Es domingo 8 de junio de 1997. El mar frente al Escambrón parece cualquier cosa menos una escena del crimen. Es un día de playa como tantos en San Juan. Toallas abiertas sobre la arena, neveritas azules, niños corriendo con los pies llenos de arena, madres que gritan sus nombres cortos. A pocos metros, ese edificio gris abandonado, la vieja piscina olímpica que alguna vez fue orgullo panamericano y que ahora era solo una ruina que miraba al mar. Entre esa marea de voces y risas, una familia disfruta el domingo. Entre ellos está una niña de 7 años, Liliana Bárbara Cepeda Casado, a quien en su casa y en los periódicos terminaríamos conociendo simplemente como Barbarita. La imagen al principio es la de cualquier postal familiar. Flotadores, salvavidas, el temor de siempre de que alguien se ahogue, verificando que ningún niño curioso se aleje demasiado de la orilla. Nadie imagina todavía que para Puerto Rico este no va a ser un día de playa. Sería el origen de una pregunta que décadas después seguimos sin poder responder con certeza. ¿Quién mató a Barbarita? Para este episodio contamos con una visita especial. Tenemos a la detective privada con más de 25 años de experiencia, Arlene Molina. ¿Cómo estás, Arlene? Saludos. Qué bueno tenerte aquí. Gracias. Arlene, no sabes el agradecimiento que siento por la oportunidad de tenerte en este episodio. Para los criminautas que no tengan conocimiento, Arlene fue testigo del día en que desapareció Barbarita. Gracias, Arlene, nuevamente por estar aquí. Antes de conversar con Arlene, les voy a dar un resumen de los hechos para tener un contexto general y luego iremos entonces a los detalles con Arlene. ¿Te parece bien, Arlene? Sí. Perfecto. Ya establecimos que los hechos ocurrieron el domingo 8 de junio de 1997 en la playa del Escambrón. La búsqueda continuó hasta altas horas de la noche. Al otro día, 9 de junio, la historia dio un giro brutal. El cuerpo de Barbarita aparece no en el agua, sino en el sótano de la estructura abandonada que albergaba la piscina olímpica del complejo deportivo del Escambrón. Una instalación que había visto brillar atletas en los Juegos Panamericanos del 1979 y que ahora era un cascarón vacío, húmedo, oscuro.
Lo que sigue es una cadena de golpes al corazón del país. Primero, las autoridades dicen que Barbarita fue violada, golpeada y asesinada. Así lo reportan los medios. Así lo lloramos todos. Así lo entendieron sus padres, sus vecinos, sus maestras, la gente que nunca la conoció, pero que de repente siente que esa niña podía haber sido su hija, su sobrina, la nena del edificio. Luego, en cuestión de días, la versión oficial cambia. La policía y el entonces superintendente de la policía, Pedro Toledo, ofrecen otra explicación. Tal vez fue un accidente, tal vez la niña cayó o se perdió entre las estructuras del edificio. La causa aparente se diluye y con ella se desmoronó algo más profundo, la confianza, la sensación de que el Estado sabe lo que hace. Mientras tanto, el país estaba en histeria. La indignación fue tal que las propias autoridades admitieron que temían que la gente quisiera hacer justicia por su cuenta. Arlene, voy a ir relatando el ir y venir de la investigación y si entiendes que hay algún detalle que se me escape, lo vamos incluyendo, ¿te parece? Sí, ok. Pero estos detalles del caso los voy a abordar dentro del marco de darles, criminautas, un resumen del caso. Luego del compendio, conversaremos con Arlene sobre su experiencia. Continuemos. Liliana Bárbara Cepeda Casado tenía 7 años al momento de los hechos. Su mamá era Carmen Casado y su papá, Emilio Cepeda. Tenía 3 hermanos, Eugene, Christopher y otro hermano mayor. Ese domingo, Barbarita fue con su familia a la playa del Escambrón. Entre sus familiares estaban su mamá, su tía Brunilda, su tía Rosa y sus hermanos Eugene y Christopher. Barbarita, que tenía la piel trigueña, vestía un traje de baño fucsia fucsia o color azul oscuro y un pantalón azul. Ese domingo los familiares se dieron cuenta que Barbarita no estaba en la playa cerca de las 3:30 de la tarde. Lo primero fue buscar en el mar y en los alrededores. Tanto la policía como FURA y la defensa civil, que hoy le llamamos manejo de emergencias, se unieron a la búsqueda de Barbarita. La búsqueda se extendió hasta altas horas de la noche por todos los alrededores del balneario, los cuales incluyeron las facilidades abandonadas que habían en el área de lo que había sido un complejo deportivo usado en los Juegos Centroamericanos de 1966 y en los Juegos Panamericanos de 1979, pero que en el 1997 no eran más que estructuras en desuso abandonadas, unas ruinas que eran el techo de varias personas sin hogar. El lunes 9 de junio, decenas de personas se unieron a la búsqueda de Barbarita, entre ellas su familia. Un empleado de la Defensa Civil junto a un voluntario encontraron el cuerpo sin vida de Barbarita en el área de los filtros, en el sótano de la piscina olímpica. El cuerpo presentaba laceraciones y contusiones. Del examen preliminar del cuerpo realizado allí mismo en los predios del Escambrón, se notificó que Barbarita había sido violada y mostraba signos de estrangulación. El hermano de Barbarita notificó que vio a su hermana irse con un hombre que la llamó. Una testigo también notificó haber visto a un hombre llamar a Barbarita y ésta irse con él. Se formula entonces la teoría de un secuestrador que abusó de ella en los predios del Escambrón y luego la asesinó. Se hace entonces un boceto del sospechoso. La policía entrevista a toda la familia de Barbarita. Tanto los agentes como el FBI entrevistaron al hermano de 10 años de Barbarita con relación a una posible incriminación accidental. La oficina del procurador de menores descartó la posibilidad de que el menor tuviera algo que ver, porque el testimonio del hermano no era compatible con la evidencia física. La autopsia reveló que Barbarita murió por estrangulación manual y a pesar de que había indicios de abuso sexual, no se pudo establecer que el mismo se perpetró el día de los hechos, puesto que no se encontró fluido seminal en la menor. El entonces secretario de Justicia, José Fuentes Agostini, y el superintendente de la policía, Pedro Toledo, hicieron público los hallazgos de la autopsia en una conferencia de prensa. La autopsia también reveló traumas en el tórax, contusiones en la cara, en los pulmones, laceraciones del hígado y hemorragia alrededor del páncreas y riñón derecho, entre otros hallazgos.
Los agentes continuaron investigando diferentes ángulos cercanos a la familia, entre ellos una supuesta amenaza de venganza contra Carmen Casado, la mamá de Barbarita, de parte de una expareja de apodo Moreno, quien presuntamente quería vengarse de Carmen por haberlo infectado con HIV, el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Días después, Pedro Toledo se retracta de la anterior conferencia de prensa y le dice a la prensa que no hubo un adulto en la muerte de Barbarita y que la misma pudo haber sido una caída accidental. Eliezer Santana Báez, alias Malamuerte, quien tenía 17 años y estaba en una institución juvenil de Ponce desde agosto de 1998 por un delito de carjacking, comentó que sabía lo que había sucedido con Barbarita. Malamuerte, quien tenía antecedentes psiquiátricos, fue entrevistado por el fiscal Guzmán, el agente investigador de apellido Figueroa y la entonces procuradora de menores Ibelis Maldonado. No obstante, en múltiples ocasiones posteriores, Fiscalía y el agente investigador entrevistaron a Malamuerte sin la presencia de su abogado Báez Genoval. Malamuerte narró originalmente que él y un amigo suyo de nombre Eugenio José Rodríguez Galindo fueron al Escambrón, donde Eugenio José le dijo que debía ir a realizar un trabajo. Allí se encontró con otro hombre que estaba con la niña y entre Eugenio José y el otro hombre golpearon y violaron a la menor, ante lo cual él, Malamuerte, se fue de allí. En noviembre de 1998 se arrestó a José Eugenio y a José Luis Ortiz Vega, el otro hombre del que Malamuerte hablaba y quien era Moreno, la expareja de Carmen. Esto a pesar de que Malamuerte no pasó la prueba del polígrafo y luego se retractó de sus declaraciones, las cuales en primer lugar las había hecho para hacerse respetar en la institución juvenil y luego declararía que había sido obligado a declarar lo que dijo. De la investigación se desprende que Malamuerte mencionó a Eugenio José porque fue lo primero que le vino a la mente, o sea, el primer nombre que le vino a la mente. En cuanto a Moreno, Malamuerte no lo conocía. Tampoco se conocían entre sí Eugenio José y Moreno. Eugenio José, quien estuvo representado por el entonces licenciado Tomás Rivera Chats, bueno, sigue siendo licenciado, pero después lo veríamos en su papel de fiscal hasta que actualmente ha estado en el Senado, y Moreno, quien estuvo representado por el licenciado Alonso Santiago. Estuvieron presos al no poder prestar la fianza que se les impuso, pero tras 6 meses, que es el periodo que tiene la isla como tiempo máximo en que una persona puede estar encarcelada sin que se le celebre juicio, salieron en libertad. No obstante, al salir, la salud de Moreno, quien siempre se declaró inocente, estaba muy deteriorada, ya que era paciente de SIDA. Tras varias pruebas de polígrafo, tanto a Malamuerte como a los acusados, y con el testimonio de Malamuerte como única prueba contra los acusados, luego de vistas en alzadas y tras la lucha firme de los abogados de defensa, Rivera Chats y Alonso, finalmente, en marzo de 2000, el juez Héctor Brul Cestero desestimó las acusaciones contra Eugenio José y archivó los cargos contra Moreno, quien había fallecido unas semanas antes víctima de SIDA, pero aún en la vista estuvo representado tanto por el licenciado Alonso como por su madre, quien fue al tribunal con la foto de su hijo. Moreno mantuvo su inocencia hasta el final. Los meses siguientes fueron un ir y venir de versiones del Departamento de Justicia. Eliezer Malamuerte terminó de cumplir su sentencia por el carjacking y Justicia se quedó manchado por un caso que parecía haber intentado fabricar. Un ir y venir de versiones contradictorias en cuanto a qué le sucedió a Barbarita y un caso sin resolver. Les acabo de relatar, sin los detalles específicos que me caracterizan, un aproximado de 3 años sobre los pormenores generales de la investigación y del intento fallido de justicia de enjuiciar a 2 hombres inocentes. Vamos ahora a regresar al día de los hechos con nuestra invitada, quien ese 8 de junio de 1997
estuvo muy cerca de la tragedia. Arlene, ese día estabas en la playa del Escambrón, ¿verdad? Sí. Y viste a Barbarita. Sí. Sí. ¿Tu nena jugó más o menos cuánto tiempo con Barbarita? Bueno, ellas estuvieron jugando como hace mucho tiempo de esto, pero tal vez pudo haber sido como 1 hora o un poquito más. Okay. ¿Tú recuerdas más o menos cómo a qué hora tú llegaste a la playa? No. No recuerda. No recuerda. ¿Y recuerdas más o menos cómo fue que se dio el que la nena jugara? O sea, tu nena estaba jugando en la arena y de momento se acercó Barbarita. Exacto, mi nena estaba jugando en la arena con otros niños y viene esta niñita, se acerca y comenzó a jugar con ellos en la arena. Ok. ¿Y viste familiares de la nena cerca de Barbarita, el hermano, no, hermanitos? Yo vi siempre la nena solita sentada ahí. Ok. Sí. O sea, la nena estuvo ahí hasta que vino el hombre a... La persona que la llamó. La persona que la llamó. Ok. ¿Cómo fue que se dieron los hechos en que el hombre del boceto, que vamos a ir ahora, después de esto vamos a que tú expliques lo del boceto, que se llevó a Barbarita? La nena estaba jugando, yo estaba sentada. Yo estaba sentada en la arena, ellas estaban a mi lado izquierdo, jugando. Entonces, pues, la nena se me acerca y me dice que la estaban llamando. Okay. Y yo le pregunté a ella que si ese era su papá. Entonces ella me dijo que con la cabeza que sí. Pero como que no se quería ir. Entonces, yo estaba con una amiga. Ah, estabas con una amiga. Ajá. Estudió conmigo en la high school. Y ella creo que tenía también un hijo que andaba con nosotros. Y nosotras miramos al hombre hacia el lado derecho, a lo lejos, porque él estaba lejos. Okay. Y lo vemos cuando él con sus manos le hace seña a la nena, ¿ven? Okay. Entonces, la nena pues como que se quería quedar y me invitó al agua. Me invitó al agua, me dijo, vamos al agua. Y yo le dije, mira, pero te están llamando, él es tu papá, vete con él. Entonces ella pues como que no quería irse porque estaba pendiente al juego, pero se fue caminando y cuando nosotros nos quedamos mirando a la nena, él le dio la mano a la nena, pero no vimos nada fuera del lugar porque él le dio la mano a la nena, nos dieron la espalda y siguieron caminando. Okay. Y pues para mí no fue sospechoso porque claro, como ella me dijo pues que ese era su papá. Yo le pregunté y me dijo, sí, fue lo que me dijo. Entonces, pues, nada, se perdieron entre mucha gente. Okay. Se perdieron entre mucha gente. La persona tenía, yo me acuerdo, eso sí me acuerdo mucho. Él estaba sin camisa. Tenía un pantalón de vestir hasta la rodilla picado. Okay. Claro, de un color claro. Y pues la persona no tenía pelo al frente. Y era blanco, como medio colorado. Okay. Medio coloradito. No sé si era por el sol o es que él era así. Y eso fue lo que me llamó un poquito la atención, que la nena era trigueña. Pero como, ¿verdad? Hay papas que son blancos y claro. Pues uno, no se puede, ¿verdad? Decir, ay, mire, ese no es el papá porque por los colores, porque estoy aclarando esto, pues, sí, para que sepan por qué. Claro, o sea que lo único que tú le viste raro ese día fue el pantalón que él tenía puesto, que no parecía algo como adecuado para estar en la playa, sí, no era un traje de baño. Exacto, era un pantalón de vestir picado. Picado. Color claro. Okay. Y tú permaneciste en la playa, te fuiste y no volvieron a ver a... No, estuvimos ahí un rato, después nos fuimos a la casa, sí. Y pues en la noche, yo estaba viendo las noticias con el que era mi esposo, que ya falleció, y yo veo las noticias que están buscando una nena. Y cuando veo la foto, pues yo me di cuenta que era la nena que estaba al lado mío, jugando.
Y le digo a mi esposo, mire, esa nena estaba jugando con Rosly. Y él me dijo, pero o sea, que me preguntó si era ella. Y yo le dije, sí, era la nena, porque según dicen, la nena tenía las trencitas en el pelo, y yo sé que es ella, porque yo la vi Sí, bien de cerca. Estaba de frente. Ajá, y entonces él me dijo, no te estés metiendo en esos revoluces, porque tú sabes cómo tú eres, que rápido te vas a meter en esos revoluces, y yo no quiero que tú te metas en esos revoluces. Ok. Pues yo me tuve que quedar callada porque era tarde en la noche, pero yo no pude dormir. Y al otro día pues yo salí y me fui en el carro para llamar a la policía. Fue lo primero que hice, porque no podía dormir. Y los llamé y le dije, miren, esa nena no está en el agua. La nena se la llevó un hombre. Entonces la policía me preguntó, ¿pero usted la conocía bien? ¿La vio bien? Y yo, sí, es la nena. Entonces me citaron al cuartel de Bayamón, driving, de tránsito. Sí. Ahí. Me citaron y pues yo fui allá. Y me atendió una mujer policía. Y ella me enseñó la foto de la nena y yo le dije que sí, que era la nena. Y entonces pues ahí comenzó mi odisea con la policía. Ok. Y de ahí es que surge en esa entrevista el que tú haces el boceto. Sí. Ellos me citaron como a los 2 días, más o menos. No me acuerdo bien, ¿verdad? Porque hace muchos años, pero me citaron posteriormente y yo fui a hacer el boceto. Ok. O sea que no fue, sí fue al otro día, ¿no? Porque creo que sí. Sí. Fue al otro día. Exacto. O 2 días después. Sí, porque cuando se desaparece la nena, un día, al otro día yo llamo a la policía y al otro día voy al cuartel general. Y haces entonces el boceto. Exacto. Ok. ¿Qué pasó después que entonces que tú haces el boceto? ¿Te volvieron a llamar? ¿Cómo fue? Bueno, después que yo hice el boceto, yo le di la dirección a ellos de mi mamá. Ok. Yo no quise dar la dirección de mi casa por miedo. Yo tenía 4 hijos y pues yo tenía miedo de que, ¿verdad? Pues fueran a mi casa. Y cuando da la casualidad que pues había una revolución había una revolución en la calle y todo el mundo estaba revuelto por lo de la muerte de la nena, la gente histérica. Sí, fue bien mediático y el pueblo completo se volcó. Entonces pues ellos como que, la policía como que se volvió loca. Digo yo así, ¿verdad? Eso es un decir. Y me llamaron para que fuera al cuartel de Dorado. Ok. Pero no recuerdo qué día fue en esa misma semana, que fuera al cuartel de Dorado. Y me acuerdo que me atendió un agente que tenía como un curly negro. No, para mí que era Morales, apellido. Ok. Y otro más, pero no, el otro no habló conmigo, sino este. Y él nos encerró. Yo le dije a él que no quería prensa. Por eso yo lo cité en Dorado. Entonces, pues fuimos a un cuarto allí mismo y él me dijo, te voy a mostrar estas fotos que se supone que yo no te las muestre, pero la nena, la violaron. Él me dijo, la violaron, la sodomizaron y la golpearon. Qué horrible. Eso para mí pues fue bien triste, ¿verdad? Porque yo pensé en mi hija rápido y fue bien triste. Ver las fotos fue más triste. Sí, eso tiene que haber fue sido una bien cosa impactante. Que todavía no se me olvida. No se me olvida. La nena tenía su traje de baño bajado. Y tenía unos flotadores en las manos, que ella los tenía ese día allí en la playa, los tenía en las manos. Cuando la nena jugaba con tu nena, tenía los flotadores puestos. Sí, ella tenía los flotadores. Y el traje de baño era rosita fucsia. Y los pantalones azul, si no me equivoco, como azul claro. Okay. Por ahí, sí. Y pues ella estaba como ella estaba toda llena de arena, toda llena de arena, toda golpeada, tenía golpes
en diferentes partes del cuerpo. Y fue bien triste. Pues, fue bien triste. Qué horrible, Arlene. Te pregunto, ¿la policía entrevistó también a la amiga que estaba contigo? ¿No? No, porque esa muchacha yo me la encontré en la playa y ahí hablamos y relajamos y todo. Nos quedamos, yo me quedé con el número de teléfono de ella para llamarla, para volver a vernos y eso. Pero ellos me preguntaron que quién estaba conmigo y yo le dije que una amiga. Entonces me dijeron que me pidieron el nombre de ella y todo, pero yo no le supe decir porque fue tanto tiempo que ya nosotras, ¿verdad? Hacían ya como más de 5 años que no nos habíamos visto y éramos conocidas en la escuela, no éramos amigas, no éramos amigas de amigas. Y fue que ustedes se encontraron allí, no fue que planearon ir juntas. Sí, nos encontramos allí. Pues nunca la citaron ni la entrevistaron, que yo sepa. No. Después de eso, pues me volvieron a llamar un día que tenían un sospechoso en Cataño. Ok. Yo no quería ir. Yo no quería ir porque tenía miedo. Y estaba la prensa también allí y yo no quería ir. No, de verdad que no recuerdo qué pasó ese día. Ellos me dijeron que si yo podía ir a identificarlo al cuartel que está por donde vivía Barbarita, que es en la 65 de Infantería. Ok. Cerca de Berwin, por ahí más o menos. O del el residencial Monteatillo, ¿es que se llama? Por ahí por un residencial que hay por ahí, que hay como 2. Pues me citaron a ese cuartel para yo ver verlo en esto que ellos hacen. Como el line-up. Sí, un line-up. Pero yo no lo pude identificar porque no era la persona. Ninguno se parecía a él. A todas estas, tú fuiste allí pensando que ibas a ver si podías identificar al hombre del boceto, que era el que tú habías visto que se había llevado la nena. Correcto, sí. Correcto. Y cuando llegaste, no había ningún hombre que se apareciera a él. No era él. No era él. Habían otros diferentes, pero no era la persona. Ok. Porque yo me acuerdo bien de la persona, de la cara. Y pues así siguieron ellos llamándome cada rato y pidiéndome, preguntándome, hasta que un día me llaman al cuartel general y yo voy. Ese día me atendió un agente, creo que trigueño, que no me acuerdo el apellido, porque me llegaron a entrevistar varios agentes diferentes, pero casi siempre yo veía mucho a Morales, que era un señor mayorcito. Entonces, pues, ese día ellos me dijeron que ellos tenían al sospechoso, que ya ellos sabían que era esa persona, que ellos lo que querían era que yo lo identificara. Pues yo me senté en una mesa y ellos me mostraron un documento que tenía muchas fotos. Tenía como 10 fotos o menos. Y yo comencé a mirar todas las fotos, pero yo no encontraba ahí la persona que se había llevado la nena, yo no la encontraba. Y yo le digo a él, no está. Y él me dice, míralo bien. Y yo vuelvo y miro, porque yo decía, pero porque él me dice, míralo bien si no está. Pero yo vuelvo y miro las fotos, lo complazco, miré las fotos otra vez. Y le digo, no está. Él no es el muchacho. Ninguno de ellos es el muchacho. Entonces me dijeron, sí, te vamos a enseñar cuál es entonces. Vinieron y sacaron la foto y me enseñaron una sola foto, que era la del padrastro de la nena, que estaba preso, sí. Y me dijeron, mira, fue él. Y ahí ellos mismos me contaron que fue una venganza porque lo de la mamá, que el HIV, que todo eso. Pero también, creo que antes de eso, cuando velaron la nena, se me olvidó decirlo, ellos me llevaron a ver la nena al apartamento de donde la velaron, porque la velaron en la casa. A la nena la velaron en la casa. Sí, en el apartamento. Y los agentes que estaban investigando te llevaron entonces allí. Ellos me escoltaron hasta allá. Ok. ¿Con qué fin? Para ver si yo decía que era la misma nena.
Ok, para reafirmar Sí. que era la niña. Entonces yo entré allá al apartamento, habían varias personas y yo me acerqué al féretro de la nena y la miré. Y lo único que la nena tenía igual o parecido era su pelo, porque no se parecía a la nena. Estaba tan oscura su piel, Ujú, como si se le hubiera ido toda la sangre a la cara, ujú. que no las pude reconocer. Pero ellos me llevaron al cuarto donde estaba la mamá de la nena. Y la mamá de la nena me enseñó fotos de la nena. Y yo le dije a la mamá, sí, ella es la nena. Ella es la nena que estaba con mi hija jugando. Y la mamá me dijo, ella me habló como si conociera a la persona que lo hizo. Ujú. Me dijo, ese animal me mató, me quitó mi vida, me mató mi corazón, me destruyó, me destrozó. Me dijo muchas cosas, llorando. Y pues yo le dije a ella, tú sabes que le di el pésame y le dije, pues Claro. mira, fue tu nena que estaba conmigo, de verdad. O sea, yo no voy a mentir, fue tu nena. Entonces después de eso me llevaron a un fiscal en San Juan. Ujú. Un fiscal mayorcito, bien mayor. Y el fiscal me estaba haciendo muchas preguntas y yo le conté lo que le conté a ustedes, Ujú. qué pasó en el escambrón. Pero yo digo que ya ellos querían cuadrar el caso porque o estaban locos por esclarecerlo. Porque después que le conté todo al fiscal, el fiscal me dice, ¿pero tú estás segura que es la nena? Y yo le digo, sí, yo la vi en la casa, la mamá me mostró la foto. Y sí era la nena. Era la nena de las fotos que su mamá me mostró. Y él me dice, no, esa no es la nena que tuviste. Vamos a sacarla del caso, le dijo una persona. Vamos a sacarla del caso. Y más nunca me volvieron a llamar. No me volvieron a llamar. Posiblemente me imagino que porque no se alineaba tu testimonio Con él, exactamente, porque después de eso le radicaron a los muchachos. Ujú. Después de eso le radicaron a ellos. Y yo recuerdo que yo tenía un nieto en el hospital en intensivo. Ujú. Y yo tenía un celular, que era cuando estaban comenzando los celulares a salir y todo eso. Y yo tenía ese celular y me llamó un abogado al celular. Ujú. Me dijo el nombre, pero yo no lo recuerdo. Y me estaba haciendo preguntas y me preguntó que si yo podía ir al tribunal a decir, ¿verdad?, lo que había pasado en la playa y a identificar la persona que lo hizo. Entonces, pues, como que me dio miedo, porque yo no sabía ser un abogado de verdad o si me estaban citando para hacerme algo malo. Y cuando yo estaba hablando con él me hacía preguntas y yo se las contestaba, pero después yo noté que como que me hacía repetir las contestaciones. Y ahí yo dije, usted me está grabando. Y él me dijo que no. Y yo le dije, sí, usted me está grabando. Y le colgué el teléfono. Entonces, pues, él no me llamó más. Ok. Él no me llamó más. Así que hasta ahí quedaste y después no te hicieron un acercamiento formal de parte de estos abogados para... No, entonces el fiscal, ese día yo le dije al fiscal, usted está diciendo, la policía está diciendo que fue una persona, pero ok, pero puede ser que la persona que yo vi le entregó la nena a esa otra persona, si es que ustedes dicen que es él. Claro. Sí, Eso porque es tu como testimonio era que tú sabes, que tú viste quién se llevó la nena. Sí, porque ellos pero no sabías qué sucedió después. A mí me dio la impresión que ellos querían que yo lo acusara sin saber que era ese muchacho. Uh-huh. Sí, realmente tú podías decir, mira, esta persona fue la que se llevó. Exacto, y yo no iba a hacer eso. Claro. Yo no lo iba a hacer porque a mí me criaron con muchos valores y yo no tengo por qué estar mintiendo de esas cosas. Uh-huh. Sí. Nos movemos entonces un poquito en el tiempo. Pasó lo que, ¿verdad? Lo que relaté de que entonces se cae el caso contra Eugenio José y contra Moreno.
¿Y después no volvieron a llamarte? ¿No te hicieron más acercamientos para tratar de reabrir el caso? No, ¿Lo dejaron ahí? No. Solamente que yo me encontré en Santurce hace como 10 años atrás. Ok. Con Morales, con el que me enseñó las fotos de la nena. Ujú. Me encontré con él, le digo, oye Morales, ¿qué pasó con el caso de la nena? Y él me dijo, ay, eso se cerró como un incidente desgraciado, porque fue el hermanito que la empujó por ahí. Y yo le dije, tú no me digas eso a mí, porque tú sabes que eso es mentira. Yo le dije, no, eso es mentira. Y después de eso, pues yo fui al cuartel, busqué la querella, la tuve y traté de hablar con los de homicidio, pero quedaron en que me iban a llamar por teléfono y nunca me llamaron. ¿Y hubo otro incidente que volviste a ver al hombre del boceto? Sí, cuando estaba todo en todo su apogeo, yo trabajaba en la calle. Ujú. Yo le trabajaba a una compañía que le llevaba ropa a las personas para vender en las casas. Ok. Y yo veo este carro al frente de mí, pero por el retrovisor yo miro la persona y se me pareció a él, al del boceto. Ujú. Y yo rápido le cogí la tablilla y lo anoté en uno de los papeles que le doy a los clientes. Ok. Y cuando terminé de trabajar, los llamé por teléfono a ellos y les dije, mira, yo lo acabo de ver en un carro azul. En un carro azul y esta es la tablilla. Yo le dije que era como un protégé, algo así. Algo así de 4 puertas. Y pues ellos cogieron la tablilla que iban a verificar y nada. A los 2 o 3 días me llaman que si yo tenía el número de la tablilla que no sabían dónde lo habían anotado. No te puedo creer. Sí. Ay, Dios. Así mismo. Dios mío, pero ya tú no tenías la tablilla anotada. No, porque yo le había dado el papel sin querer a una persona, le escribí. Sí, tú lo anotaste, le diste la información. Correcto, y ya estabas sí. segura de que la Sí. información estaba segura y ahí hasta ahí quedó. Sí, pero nunca pudieron ver el carro. Okay. Pero él andaba en un carro azul. Ay, Arlene, qué fuerte ha sido esto, ¿no? Y él me vio. ¿Él te vio? Sí. Él me vio por el cristal retrovisor, porque cuando yo estaba mirando por el cristal del frente, Ajá. yo estaba guiando, pero había un retraso en la calle Ok. y yo me le pegué. Ahí fue que yo logro verlo, por el cristal. Y yo digo, ay, Dios mío, espérate. Ay, ese es el hombre que yo vi en la playa. Y él como que se dio cuenta y miró por el cristal. Miró por el cristal y se me quedó mirando. A todas estas, pues yo cogí y dejé de mirarlo y seguí detrás de él hasta que él siguió de largo como para tomar hikes. Ujú. Y yo doblé para mirar flores. O sea que esto ha sido un ir y venir de información que lamentablemente quedó en nada. Sí, no la supieron manejar. No. Cuéntame de ti. Después de todo esto, ¿qué te mueve? ¿Te quedaste con el boceto? Sí, a mí Luego de esto es que te haces investigadora privada. Sí, a mí me entregaron el boceto. Cuando yo lo hice, me entregaron la copia, que es la que tengo aquí, original. Y me dio como esas ganas de seguir investigando. Uh-huh. Luego de eso, pues, falleció el papá de mi nene, que lo mataron. Un familiar de él lo mató. Lo siento Y mucho. yo pues me di a la tarea de investigar yo misma ese caso, que también sabemos quién fue y todo. Y yo le comencé a trabajar a diferentes abogados y uno de los abogados de Bayamón me dijo, oye Arlene, ya que a ti te gustan todas esas cosas, porque tú no estudias detective privada. Yo no, a todo esto ni se me había ocurrido. Pero sí me gustaban las cosas de investigación y yo siempre he sido una persona como que me gustaba ese ambiente de... Y pues comencé a buscar una escuela y pues me fui a estudiar ¿puedo decir? Sí. Pues me fui a estudiar en la Caribbean Forensic y ahí pues me hice detective privada. Ok. Me gradué y saqué la licencia.
Ok. Y ahora mismo me dijiste que te gustaría escribir un libro. Sí, yo estoy escribiendo un libro. Lo que pasa es que me tomé después que comencé a escribirlo, lo dejé a mitad, pero lo tengo en casa. Lo dejé hasta la mitad porque, pues como trabajo mucho con los abogados y siempre estoy en la calle, pues necesito como que... El tiempo. El tiempo, sí. Y la persona que me iba a ayudar, pues también falleció. Pues como que lo he dejado ahí stand-by. Está en hold, como Pero digo yo, está en pausa. Sí, pero me gustaría terminarlo con el final. Sí, con el final. Te pregunto, Arlene, ¿sabes si alguien adicional a ti dijo el boceto, mira, sí, yo lo vi, o alguien más, si las autoridades contactaron a otra persona de los que estaban alrededor de todos ustedes que también pudo dar fe? No, ellos me hablaron del nene. Ellos lo que me dijeron fue, el nene está diciendo un montón de disparates y él hizo hasta un boceto. Hasta un boceto hizo el nene de una persona. Pero que no era verdad, que no tenía nada que ver con este boceto. Que no se parecía en nada al boceto que yo hice. Okay. Y entonces ellos me dijeron, no, porque el nene es de grupo especial y el nene dijo un montón de cosas y él dijo que él estaba jugando con la hermanita y que la empujó y se cayó por ahí por abajo. Yo no le creí nada de eso. ¿No le creíste al policía que te lo dijo? Nada, yo no le creí nada. No le creí ni le creo. No. Sí, tú estuviste allí, tuviste al señor, sí. La nena estuvo de frente a ti. Exacto. Jugó con tu nena, sí. Lo viste irse. Uh-huh. Y de eso, todo el tiempo no hay duda. No hay duda. Y algo que te admiro y que siempre, ¿verdad? He visto mientras estás investigando el caso es que tú te has mantenido en el mismo... la misma versión durante todos estos años. Sí, porque es que fue así. Uh-huh. Fue así, fue así. Sí. Fue así y me gustaría que se le haga justicia a la niña. Sí, claro. Todavía hay tiempo, pero ese expediente está dormido. Uh-huh. Yo lo voy a despertar. Amén. Yo vi, cuando estaba investigando, vi que después de que le quitaron los cargos a Eugenio José y a Moreno, realmente el Departamento de Justicia renunció, me parece que renunció el secretario de Justicia, que creo que era Fuentes Agostini, creo que ese era el apellido, lo mencioné ahorita, y que hubo, que pues se sacudió bastante el Departamento de Justicia, porque sé que fue un caso que fue bien mediático. El pueblo estaba pidiendo que se esclareciera y entonces pues hubo como un ir y venir de circunstancias que no estuvieron del todo claros. Sí, eso es así. ¿Algo más que nos quieras contar o que nos quieras narrar o que...? Bueno, no sé por qué la policía hizo ese ridículo, pero ellos saben que tienen que seguir investigando eso. Ese crimen no se puede quedar impune. Y yo pienso que este hombre que le hizo eso a la nena, tienen que haber otras personas que saben que él lo hizo. Claro. Siempre hay alguien que sabe algo. Tienen que haber. Eso no menciono. Tienen que haber. Sí, que quizás es un buen foro para invitar a las personas que si saben algo, que den un paso al frente. Sí, yo quise después... Que sea una familia que pueda cerrar ese capítulo y estar en paz. Sí. Yo le he respetado a su mamá que ella dice que cerró el capítulo. Pero yo como madre no lo he cerrado. Uh-huh. Porque pudo haber sido mi hija. Sí. Pudo haber sido mi hija. Con relación para este caso, Obed Betancourt, que es un periodista de investigación y cronista especializado en crimen organizado, narcotráfico, corrupción policíaca, política y gubernamental, publicó un libro llamado Mala Muerte, Crónicas de una isla salvaje. Obed hizo un trabajo investigativo de excelencia y los invito a leer el libro y verificar las teorías que Obed comparte sobre este caso. Para pensar, cuando el sistema quiere cerrar casos más que abrir verdades, hay casos en los que una sospecha incómoda empieza a crecer como en el fondo del pecho. Es esa sensación agria de que el sistema de justicia en ocasiones tiene más prisa por cerrar el expediente que por descubrir la verdad. Se dan testigos vulnerables,
testigos presionados, usados como piezas de ajedrez, versiones oficiales que cambian, pruebas que aparecen tarde, incompletas o que nunca llegan a manos de la defensa, familias que se enteran de lo que pasó por la prensa antes que por el mismo Estado. Cerrar un caso no es lo mismo que resolverlo. Un caso se cierra cuando se agota un trámite. Un caso se resuelve cuando la sociedad puede mirar la evidencia, el proceso y el veredicto y sentir, aunque duela, que se hizo con lo correcto. Para pensar no se trata de idealizar el trabajo de investigar un crimen. Sabemos que no es fácil, yo sé que es sumamente difícil. Hay recursos limitados, errores humanos, presiones políticas, miedo, cansancio. Tampoco se trata de criticar el sistema de justicia que tenemos, que tantos casos ha resuelto y día a día lucha por mantener la estabilidad social ante la criminalidad. Se trata de una invitación a recordar algo básico. La justicia no puede medir su éxito solo por la cantidad de casos cerrados, sino por la calidad de la verdad que consigue. Hoy, al pensar en este caso, la invitación es sencilla y compleja a la vez. Preguntarnos si nos conformamos con que alguien pague o si realmente exigimos que la justicia se parezca lo más posible a la verdad. Porque cuando el sistema solo quiere cerrar casos, los archivos se llenan de papeles, pero el país se llena de pendientes. Y uno de esos pendientes todavía sigue teniendo 7 años, lleva trenzas y un nombre que Puerto Rico no ha podido olvidar. La justicia tiene forma de mujer, así lo vemos en la estatua, proveniente de los dioses griegos. El símbolo de la justicia se representa en forma de mujer como manera de representar a la justitia romana, que era femenina. La propia justitia fue una adaptación romana de Dike, que no sé si lo pronuncie bien, la diosa griega de la justicia. La misma tiene los ojos vendados, no solo porque no puede ver la verdad, sino pesar con la balanza que tiene en sus manos ambas pruebas, a ver qué pesa más. Sino también porque la justicia no se supone que se fije en las partes, sino que intente hacer justicia, valga la redundancia, para quien lo merece, sin importar quién sea. Sigamos creyendo en la justicia en pos de la verdad. Hoy, al recordar este caso, también siento que merece la pena honrar a esa mujer que llegó al cuartel con el miedo puesto, pero se sentó igual, que dibujó con su memoria un rostro que podía ayudar a darle nombre al peligro. En medio de tanta negligencia, de tantos errores del sistema, su gesto nos recuerda algo importante. La búsqueda de justicia no solo se escribe con expedientes y letrados, también se escribe con la valentía silenciosa de quienes se atreven a hablar cuando sería más fácil quedarse en silencio. Gracias, Arlene. Que descanse en paz, Barbarita. Paz y bien para toda su familia. No quiero cerrar sin antes agradecerle a Arlene una vez más por estar hoy con nosotros. Ojalá y podamos contar con tu presencia en un futuro cercano. Ya eres una criminauta. Y a ustedes, mis criminautas, gracias por desenredar conmigo este episodio número 50. Gracias porque cada vez somos más criminautas que semana tras semana no solo abordamos los pormenores de cada caso, sino que nos unimos para repensar los valores que como sociedad nos caracterizan. Gracias por ver los episodios, gracias por todos los likes que le dan, gracias por los comentarios, gracias por los episodios que me solicitan. Gracias. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen y que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com o a info@gw5.com y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escucharlos por todas las plataformas de audio. Arlene, ¿algo más que quieras decir para cerrar? Nada, yo creo que ya lo dije todo. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por tu valentía. Y que tengan buenas tardes todos. Muchas gracias. Gracias, criminautas, por desenredar conmigo este hilo del crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.